Debemos entender, hermanos, que como idea principal, en la Iglesia de Cristo no existen ni existirán llaneros solitarios. Dios diseñó una forma de gobierno y una forma de ser iglesia en la que no existen los llaneros solitarios. En esta fecha tan especial, donde la cristiandad a nivel mundial recuerda la muerte de Jesucristo, Semana Santa, hoy día es en el calendario litúrgico Domingo de Resurrección. Recordamos que Cristo triunfó sobre la muerte, venció el pecado, venció la maldad, y que gracias a que pisoteó al mismo diablo en su cabeza y hoy está sentado en el trono, nosotros tenemos seguridad de nuestra salvación. Y teniendo eso en mente, esta fecha tan importante que la cristiandad de todos los tiempos y de todos los lugares celebra, por otro lado nos acercamos a este texto reverentemente y debemos señalar que nuestro corazón y nuestra cultura por naturaleza son idólatras. La cultura que nos rodea es idólatra. Aunque no lo parezca, todo lo que ocurre allá afuera, lejos de la mano del Señor, es idolatría. Es tanto así nuestra idolatría que estamos acostumbrados en nuestra cultura a ver al héroe solitario. Nos encantan las historias de individuos excepcionales, capacitados de más, que contra todo pronóstico, contra toda lucha, sin que nadie les ayude, pueden salvar el día del mundo entero. Nos gustan las historias, como a los niños, por ejemplo, las películas de grandes superhéroes como Superman, Spider-Man, Iron Man. A otros que somos de la vieja escuela nos gusta Mario Bros, también es un superhéroe. Y a otros que son de otra escuela, otro poquito más antigua, su referencia de superhéroe, por ejemplo, era el Chapulín Colorado. Algo así como un superhéroe, pero tenemos la referencia de fijar nuestros ojos en una persona que sea el superhéroe que solucione todas las situaciones. Tristemente también pasa y lamentablemente permea el pensamiento de la Iglesia que fijamos nuestra esperanza en los políticos de turno. Y a veces nos da incluso como cristianos por pelear por sectores políticos dentro de la Iglesia. Boric lo va a cambiar todo. Kast lo va a cambiar todo. Y ponemos nuestra esperanza en hombres. Ahora sí que Chile se va a arreglar. Como que si Dios tuviera el favor por alguno, o si Dios no quisiera castigar a este país por su maldad, no lo va a hacer porque hay un presidente de turno. Lamentablemente, nosotros importamos ese pensamiento idólatra a nuestras congregaciones, a nuestra iglesia. Pensamos que una iglesia fuerte depende de un super pastor, de un super anciano, de un super consistorio, de hombres carismáticos que solo predica, aconseja, administra la iglesia, limpia, hace el aseo y visita a todos los hermanos. Cuando encontramos a ese hombre, entonces tenemos al superhéroe que nosotros andamos buscando. Encontramos al Superman para nuestra iglesia. Pero cuando nosotros miramos las Escrituras y este mismo final de Colosenses, nos damos cuenta que el liderazgo de la iglesia es totalmente distinto a hombres que se valen por sí mismos. Ese liderazgo de un hombre solo no existe. Y hoy llegamos a este final de la carta de Colosenses y, como les decía, a menudo pasamos por alto toda esta lista de nombres, ¿cierto? Que parece que cuando termina la película y empiezan a salir todos esos nombres, ¿cierto? Rambo, Silvestre Stallone, ¿cierto? Y empiezan a salir todos los nombrecitos ahí. Y los pasamos por alto, nos pasamos a la página siguiente. Pero en realidad esos nombres están ahí puestos por el Señor por una razón. Y sin embargo, estos versículos, 11 versículos que acabamos de leer, Pablo menciona en esos 11 versículos a 10 personas diferentes. Pablo, el gran teólogo, usado por Dios para escribir esta carta, el apóstol a los gentiles, está en prisión, pero no está solo, está rodeado de un equipo. Y este sermón se llama equipo ministerial. Y no,
no nos referimos solo al liderazgo con ese título, nos referimos a la Iglesia de Cristo plenamente. El modelo de Cristo para la Iglesia no es el individualismo, es un liderazgo colegiado, plural, y una congregación donde cada miembro colabora con sus dones, con sus recursos, con su tiempo y con su talento, para que la Iglesia pueda madurar y pueda ayudar y colaborar en el cuerpo de Cristo para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. Y esto nos lleva al primer punto, si usted toma apunte, el mito de la autosuficiencia. Vamos a abordar del versículo 7 al 9. Dice: en cuanto a todos mis asuntos les informará. Vaya recordando estos nombres raros. Títico, a los que quieren ser padres nuevamente, puede tomar nombres de aquí. Títico, nuestro amado hermano. Ponga ojo, dice: hermano, fiel ministro y consiervo. Ahí hay tres palabritas: hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Con él, Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Dos personas, dos descripciones distintas. Versículo 7, Pablo va delegando y confía en aquellos en quien delega. Pablo escribió la carta, pero preso no la podía llevar. Envía a Títico. Observemos esos títulos que le da: amado hermano, fiel ministro, consiervo. Pablo no veía a sus colaboradores como empleados. Y esto, para la cultura evangélica chilena, es muy chocante. Para aquellos que venimos de un trasfondo donde existe esta figura del obispo, el gran obispo, y pastores debajo, oficiales debajo, elegidos a dedo, ¿cierto? Estos dos me hacen caso, así que estos dos son los que yo voy a elegir. Es totalmente distinto. Pablo nos dice: ahí va Títico, mi siervo, mi pastor. Dice: mi consiervo. Pablo lo pone a la altura de él. Toma a Títico, este presbítero de esta iglesia, y dice: él es mi consiervo. No era un subalterno. No había una pirámide de cargos que iban subiendo, sino que los apóstoles y los primeros ancianos de la iglesia entendían que eran todos siervos de un mismo Señor. Y a eso apunta o ha apuntado esta serie de sermones. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cualquier consistorio, cualquier junta diaconal, cualquier junta que exista en la iglesia, parte de los hombros para abajo. Pueden ser los hombros de la iglesia, pero la cabeza es Cristo. Los demás somos consiervos unos de los otros. Y esto es eclesiología reformada. En una iglesia presbiteriana creemos y practicamos el liderazgo colegiado. Esto significa que la autoridad no recae en un solo hombre, no recae en un pastor o en un presbítero. No existe el sacerdote dictador dentro de la iglesia, sino que recae en hombres que se les requiere ciertas características de piedad, de conocimiento, y conforman lo que nosotros aquí en Chile de forma curiosa llamamos el consistorio, ¿cierto? El consejo de los presbíteros, docentes y regentes de la iglesia. ¿Por qué digo curioso? Porque la palabra consistorio se ocupa en las iglesias reformadas continentales, no en las iglesias presbiterianas. Las iglesias presbiterianas ocupan el nombre de sesión. Los presbíteros sesionan. Pero acá en Chile, por una cosa curiosa, ocupamos la palabra consistorio. ¿Por qué? Porque el liderazgo es compartido. Y tiene una razón específica: porque la carga de cuidar al rebaño es demasiado pesada para un solo hombre. Cualquier persona que intente pastorear solo la iglesia va a colapsar, se va a saturar, porque aunque la gente no ve actividad en la iglesia en la iglesia toda la semana está activa. Toda la semana requiere atención, toda la semana requiere decisiones, toda la semana requiere estar preparando series de sermones, estar asistiendo hermanos, estar tomando decisiones que son de la denominación, y eso no sale por la tele, eso no se publica en YouTube, eso no sale por Instagram. Si una persona hiciera todo esto, termina
colapsado. La pluralidad en una iglesia no es una opción, es una necesidad y un modelo que el Señor deja en su palabra. Si avanzamos al versículo 9, hablamos de Onésimo ahora. Para entender la figura de Onésimo hay que ir a Filemón, la carta a Filemón. Y sabemos que Onésimo era un esclavo que se había arrancado, era un esclavo fugitivo. ¿Sabían ustedes que los esclavos eran propiedad de su dueño, cierto? Le pertenecían a esa persona. Alguien entonces que se escapaba del dueño era considerado un infractor de la ley. Por ende, era un delincuente. Pero ahora Pablo le llama a él un fiel y amado hermano. Y de hecho, si lee la carta a Filemón, usted verá cómo Pablo intercede por Onésimo y cómo le pide por los favores que Pablo le ha hecho a Filemón, que perdone a Onésimo. Y esto, hermanos, es importante porque puede ser un detalle que parezca súper poco importante, pero el liderazgo y el servicio en la iglesia no está reservado para personas que han sido intachables toda su vida. Aquí vemos a un hermano sirviendo que había sido prófugo de la justicia. El servicio de la iglesia, de cada uno de nosotros, de cualquier iglesia, está hecho para pecadores que han sido redimidos y transformados por el Evangelio de Jesucristo. Yo no sé cuál haya sido tu pasado. Yo no sé cuáles hayan sido tus pecados antes de conocer a Cristo. Pero sí sé que al igual que Onésimo, si Dios te llama, Dios te perdona, Dios te transforma y te redime, entonces tú puedes servir libremente al Señor. Y si Él te llama a un ministerio, un oficio, un liderazgo, lo puedes hacer con la frente en alto. Porque tus pecados no son mayores al del que está a tu lado. Porque mis pecados no son mayores a los que están mirándome en este momento. Todos somos pecadores perdonados por la gracia de Cristo. Y aquí es necesario detenernos en este pequeño versículo y analizarnos a nosotros mismos. Cuando en más de una ocasión nosotros hemos mirado en menos o mirado como indigno a otros hermanos. Es indigno de estar en ese cargo. Es indigno de estar en ese oficio. Y eso nos muestra otra cosa que dureza en nuestro corazón, que soberbia, poca misericordia. Y esto es lamentable en la iglesia del Señor, porque quien actúa de esa manera está olvidando que Él también ha sido perdonado y rescatado por el mismo sacrificio y por la misma sangre de Jesucristo nuestro Señor. Que sus pecados han sido perdonados igual que los de ese hermano. El Señor nos ayuda a recordar eso, que nosotros no somos mejores que el de al lado, que nosotros no somos mejores que el que está en el liderazgo. Estamos en igualdad de condiciones delante del Señor, pecadores salvados por la sola gracia de un Dios trino. Y esto nos lleva a entrar al segundo punto. La diversidad de los dones en el cuerpo de Cristo. Versículos desde el 10 al 14. Pablo escribe: Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. Y Jesús, llamado el justo, y dice: estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, y ellos han sido, ojo, consuelo para mí. Acá debemos lograr comprender que un equipo fuerte, un equipo de liderazgo espiritual para la iglesia, no es donde todos son tremendos teólogos, ¿cierto? Nuestro consistorio, el pastor y los 3 presbíteros son todos licenciados en teología. Eso no soluciona absolutamente nada. Un equipo fuerte es donde la diversidad de dones que Dios ha entregado a su iglesia se complementan. Y vemos esa variedad de dones en este equipo que Pablo describe. Nosotros, por ejemplo, como consistorio, todos tenemos habilidades diferentes. Y entre los 5 aún, hasta la próxima semana, nos complementamos entre todos.
Hay un par que son más teologuillos, 2 o 3 que son más teologuillos ahí en cuanto a doctrina. Hay otro que es muy experto en administrar la iglesia. Y él se mete en eso y se concentra y programa todo y administra todo y se encarga de eso sin molestar al resto. Hay otros que son muy buenos programando cosas para la iglesia. Y hay otros que simplemente son muy buenos para acompañar en lo pastoral. Donde va uno a hacer un trabajo pastoral, él está dispuesto a acompañar. Y nos complementamos. Así funciona un equipo eclesial. No todos, si bien todos tienen que cumplir cierto parámetro, no todos son expertos en lo mismo. Y esa es la gracia de un cuerpo colegiado. Y veamos la variedad que Pablo ilustra y que nos sirven como referencia a los oficios de la iglesia, ancianos, diáconos. Versículos 10 y 11. Hay un ministerio de consuelo y de apoyo para Pablo. Aristarco estaba preso junto con Pablo. Marcos, el ya conocido Marcos, que antes había andado de viaje con Pablo y Bernabé, que a mitad de camino se amurró y se volvió, los dejó botados. El misionero duró media semana en la misión. El chileno quedó negro con los demás, pues. Nadie quería saber de Marcos después, pero Pablo da instrucciones de que lo reciban bien ahora. Y curiosamente, después de mucho tiempo, era Marcos el que estaba acompañando a Pablo en la prisión. El mismo que lo había dejado botado, quizás había madurado espiritualmente y ahora estaba acompañando al apóstol. Y es más, Pablo dice, ellos han sido consuelo para mí. Hermanos que son consuelos para sus líderes. Y acá hay una lección para la congregación, porque la congregación también tiene un deber pastoral, de consolar, de animar a sus líderes. Plantar, revitalizar, pastorear, gobernar una iglesia es agotador. Y ustedes como miembros son llamados a ser el estímulo para quienes les enseñan y les dirigen en la obra del Señor. Los miembros deben procurar ser una ayuda en la obra del Señor y no una piedra de tropiezo en el servicio de la obra del Señor. Ser colaboradores, esa palabra se repite una y otra vez. Colaboradores en el reino de los cielos, colaboradores de aquellos que tienen y han sido llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo. Hay otro ministerio importante, la oración y el pastoreo, versículos 2 y 13. Epafras, presbítero de la iglesia. ¿Qué hace Epafras? Epafras, algún día lo voy a nombrar bien. Dice Pablo, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes, ¿en qué? En sus oraciones, para que estén firmes, perfectos, completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Epafras era un anciano que no solo oraba para que los hermanos de la iglesia tuvieran una buena semana, un buen fin de semana, oraba para que sus hermanos fueran maduros teológicamente, maduros espiritualmente, porque Pablo dice que oraba para que ustedes sean perfectos y seguros en la obra del Señor. Y esa es una de las labores principales de los ancianos de la iglesia, de los presbíteros de la iglesia, orar por sus hermanos. Y usted tiene que saber que hay ancianos que toda la semana oramos por usted. Trae a Luchito de vuelta, Señor. Trae a Luchito de vuelta, Señor. Hazlo recapacitar. Hazlo que se congregue. Uno de los llamados de los ancianos de la iglesia, nuestros estatutos lo dicen, los ancianos son llamados a orar con y por los hermanos de la iglesia. Esa es la labor principal de los ancianos de la iglesia, la palabra, la oración, el gobierno y la consejería eclesial. A eso son llamados. Eso es lo que el Señor les manda hacer y en que muchas ocasiones la iglesia confunde las labores de los oficiales y empezamos a mezclar cosas que no deben ser. Por último, y haciendo referencia a los diáconos, versículo 14, el ministerio de la misericordia y el servicio. Lucas, el médico amado,
servía a Pablo, servía a quienes se acercaban a su lado, usaba su profesión y sus dones para servir a la iglesia de Cristo. Aquí hay un claro guiño al oficio del diácono. Aquellos que son llamados a atender, gracias joven, aquellos que son llamados a atender las necesidades de la congregación, las necesidades físicas, la logística, permitiendo que los ancianos de la iglesia puedan dedicarse a la preparación y a la guía espiritual del pueblo de Dios. Este oficio tristemente ha sido descuidado a lo largo de la historia. El oficio del diácono ha sido uno de los que más ha sido dejado de lado y olvidado en muchos capítulos de la historia. Y es curioso que, de hecho, en nuestros tiempos muchas veces nadie sabe o nadie quiere ser diácono, nadie entiende cuál es el oficio diaconal tan necesario para la iglesia. Pero este sigue siendo un pilar en el funcionamiento de la iglesia y el buen equilibrio para un buen cuidado de usted como hermano, como presbiteriano. Y pasamos al tercer punto, la conexión y la rendición de cuentas. ¿Solo de los líderes? No, de la iglesia. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Digan a Arquipo, ojo con esta frase, digan a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Esto se llama conexión de iglesia local y conexión de interiglesias. Pablo pide conexión interiglesias. Compartan la carta que ustedes tienen con la de la iglesia de al lado. Que la carta de al lado se lea en su iglesia. Las avanzadas, las congregaciones no somos islas. No estamos aislados de los demás cristianos. Somos presbiterianos. Eso significa que estamos conectados con otras iglesias de nuestro presbiterio. Y que a su vez nuestro presbiterio está conectada con otros presbiterios y forman un sínodo. Y cada iglesia, cada consistorio rinde cuentas al presbiterio semestralmente. Cada presbiterio rinde cuentas anualmente al sínodo. Y todos entre todos nos rendimos cuenta. Cada anciano de la iglesia, del consistorio, nos rendimos cuenta unos a otros. Nos contamos en qué estamos luchando, en qué estamos batallando, cuáles han sido nuestros pecados, cuando estamos débiles, cuando estamos flaqueando. La rendición de cuentas es necesaria para la iglesia. La ayuda mutua es necesaria para la iglesia. Cuando todos entregamos un porcentaje como iglesia, el miembro diezma, ¿cierto? Contribuye con su iglesia. El presbiterio colabora con el sínodo y cada presbiterio da una parte del sínodo, al sínodo. Y el sínodo apoya a las iglesias que menos recursos tienen para que puedan costear plantadores. Se da cuenta que es un ciclo, que hay una ayuda mutua. Es por eso que usted como iglesia no puede ser individuo solo, es por eso que uno cuando ve estas iglesias que se reforman y llevan años reformándose y pasan años y años y no se asocian con otra y no le rinden cuenta a nadie, empieza a sonar no tan reformado. La predicación puede ser medio reformada, pero su estructura no es para nada reformada porque evitan rendir cuentas. Otro punto, versículo 17, el deber de la congregación hacia el liderazgo. Mire lo que hace Pablo. Pablo está escribiendo la carta, ¿cierto? En eso estamos. Pero Pablo me dice, Arquipo, cuida tu ministerio. Le escribe a la iglesia, pudo haberle escrito directamente. Y Pablo dice a la iglesia, díganle a Arquipo, cuida el ministerio. ¿Por qué Pablo no le escribe directamente a Arquipo? ¿Por qué Pablo le dice a la iglesia que exhorte a su líder? La membresía de la iglesia tiene la responsabilidad nuevamente de sostener, de animar, cuando es necesario también de exhortar amorosamente a sus líderes, a que sean fieles en la obra del Señor. Y eso nos lleva a rendición de cuentas. Los líderes rinden cuenta a Dios y también mutuamente. Los cristianos, seamos líderes o no, debemos aprender a rendirnos cuentas unos a otros. Esto
porque nuestra actitud y testimonio muestran que hay humildad de corazón y reconocimiento del pecado. Y esto trae bendición al pueblo. Cuando sus líderes, cuando sus hermanos se acostumbran a rendir cuentas, hay bendición. Pero cuando el orgullo y la soberbia esconden las debilidades de la persona, finalmente terminan líderes que dañan la iglesia, socavan la iglesia. Y esta es una exhortación, queridos hermanos, ya al final de este sermón, para quienes aspiran a ser oficiales de la iglesia o líderes de un departamento. Debes rendir cuenta. Debes vencer el orgullo, debes dejar ser exhortado por otros si tú quieres exhortar. Debes dejarte ser enseñado si tú quieres enseñar. Debes tener un corazón humilde si quieres que el resto tenga un corazón humilde. Debes rendir cuentas si tú esperas que otros te rindan cuentas. No porque tengas un poder te rindan cuentas, es porque esto trae sanidad a la iglesia. Debes reconocer tus debilidades, porque si no serás un líder que va a dañar la iglesia. La rendición de cuentas, queridos hermanos, libra a la iglesia de sorpresas amargas, de las heridas causadas por narcisistas y por abusadores espirituales que simplemente buscan un liderazgo eclesial porque quieren ostentar un título, porque quieren lograr algo en su vida y encuentran en la iglesia el lugar para alcanzar a tener un lugar de poder, para poder decir yo soy algo. Y esa gente termina dañando a otros en las congregaciones. Los líderes de la iglesia deben ser personas que pastoreen sanamente y deben estar sanos para eso. Pablo escribo el saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas, la gracia sea con ustedes. Todo servicio, todo ministerio y toda formación de esta iglesia solo se puede sostener mediante la gracia de Cristo. Y hermano querido, si tú aspiras a un oficio, déjame decirte que el ministerio de servir al Señor conlleva cadenas, conlleva persecución, conlleva ser apuntado por los demás, conlleva incluso ser acusado por los demás, criticado e incluso, como quizás usted ya lo ha podido ver, hostigado por otros dentro de la iglesia. Y es triste porque esta es la iglesia de Cristo, no es un partido político. Y déjame decirte que si aspiras a cualquier oficio, vas a ser criticado, vas a ser apuntado, vas a ser tomado como no digno de estar en ese oficio. De los de afuera, incluso de los de adentro. De aquellos que tú debes pastorear, de aquellos por los que debes orar día a día, aquellos a los que les debes predicar día a día. Muchas veces van a ser los primeros en lanzarte de la lanza y de atacar. Muchas veces cuando esperas el apoyo y el trabajo en conjunto, es cuando el Señor prueba tu carácter y los más cercanos se vuelven contra ti. Y esto nos debe reflexionar para concluir, hermanos queridos, en que podamos mirar el futuro como iglesia La Fuente. Y nuestro objetivo no es simplemente ser un local lleno, con estas bancas llenas. ¿Quién no ha soñado con botar este muro y poder llegar hasta atrás? Yo creo que todos anhelamos eso, que La Fuente sea una iglesia bendecida. Pero nuestro objetivo es establecer una iglesia bíblica y ordenada. No que se haga lo que cualquiera quiere, sino que se haga lo que Dios quiere. Y el orden que Dios requiere es una pluralidad de ancianos capacitados, maduros, que trabajen en colaboración con los hermanos de la iglesia y en la gracia, unidos en el amor del Señor, entendiendo que Cristo es la única cabeza de esta iglesia y todos los demás somos llamados, como dijo Pablo, a ser consiervos en la obra del Señor. Para los hombres de esta avanzada entonces, el Señor llamará entre ustedes, y yo creo que va a ser así, ancianos para que sean docentes y regentes. Llamará hermanos y hermanas a ser diáconos y diaconisas.
Y es mi oración para con la iglesia de que ustedes puedan comenzar a orar y aspirar estos dones, pero no solamente desearlos, capacitarse para servir íntegramente en estos dones. Preparen sus corazones, estudien la doctrina del Señor, la sana doctrina, vivan vidas intachables, para cuando la iglesia esté lista de elegir sus oficiales, pueda decir, ese hermano está capacitado, ese hermano ha dado testimonio, ese hermano ha trabajado en la iglesia y ha demostrado por años ser un buen elemento en la congregación. Y para toda la membresía, nuestra responsabilidad inmediata es doble. Primero, ser como Epafras, orar intensamente para que nosotros como iglesia seamos consolidados. No podemos pasar 10 años como avanzada. Debemos crecer y pasar a ser iglesia madura, y ojalá de aquí salgan más iglesias, salgan pastores, salgan más presbíteros. Y segundo, debemos imitar a Lucas en su servicio, en la disposición a trabajar en el cuerpo. En la iglesia de Cristo, hermano, no hay espectadores, no hay espectadores. Todos, usted que está en la banca, yo somos un equipo ministerial llamados a trabajar en el anuncio del Evangelio y en la expansión del reino de Jesucristo. Usted no está llamado a quedarse en una banca, no importa la edad que tenga. Usted está llamado a servir en la obra de Jesucristo para el crecimiento y la gloria del nombre de nuestro Señor y Salvador. A eso hemos sido llamados. El Señor nos bendiga y nos haga crecer como iglesia. Los invito a poder orar. Señor.